Yo soñé vivir en un teatro. Nosotros fuimos como estudiantes en 1973 a representar una obra de teatro que se llamaba El fantoche de Peter Wyss, o sea, un alemán, y bajo la dirección de Carlos Jiménez, que contrató la Universidad y Bellas Artes. Entonces, en esos personajes, el mayor representante era Héctor Azar. Y trabajamos y ensayamos mucho tiempo estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. No existía Cleto. Después de una temporada de un mes, que teníamos como pacto 3 meses, después de un gran éxito, Héctor Azar dijo que no, que se suspendía las actividades teatrales del grupo. Entonces, como estudiantes, protestamos y yo decidí junto con mis compañeros que yo me hacía compromiso de llevar a cabo la toma del Foro Isabelino. Cuando lo tomamos, le pedimos a la gente administrativa que saliera porque nos habían amenazado con cortar la temporada. Y entonces al cortar la temporada, querían que si reanimáramos la temporada, teníamos que trabajar pagando el personal del local. A lo cual nos propusimos que no. Entonces decidimos tomar el foro y hacer un llamado a la comunidad artística con volantes en periódicos y repartiéndolos, de que apoyaran la protesta de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que tenían esa presentación y la cual fue interrumpida. Bueno, cuando entré al local y les pedí de favor que saliera el personal, se pusieron histéricos, entonces me mandaron a comunicar con el señor Héctor Azar. Y el señor Héctor Azar me dijo: no, Tony, no hay problema. Sálganse del teatro y todo está arreglado. Y yo acepté. Tenía 23 años. Y me salí. Y afuera nos reunimos todo el grupo. Y dijeron: Tonino, así no son las cosas. El señor tiene que escribir, comprometerse. Y los medios, los mediáticos, periódicos, etcétera, tienen que entender que el señor está aceptando eso. Pero de palabra no. Entonces dije: híjole, me sentí muy mal. La verdad me sentí muy mal. Yo dije a mis amigos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces regresé, y como me había salido por la buena, y yo era el vocero, le toqué de nuevo en la puerta y digo: señores, ¿me permiten entrar al baño? Sí, no pasa. Y que abren la puerta y que se meten todos conmigo, atrás de mí. Y que vuelvo a agarrar mi cadena y mi candado y le digo: se me van todos. Se me van todos y que no. Y me quedé. Se fueron todos. Los demás compañeros se fueron a los camerinos. Me metí al foro. Prendí un cenital azul. Y me quedé, puse mi sleeping y me acosté a dormir oyendo, con ayuda de los amigos, de John Cook, la versión de él, de John Cook, y puse mi cenital, me acosté, me dormí,
y de repente oí unos golpes en la puerta fuertísimos y gritándome, Tonino, déjame entrar. Entonces yo dije, espérense, yo solito, los demás no oyeron, y salí a la puerta porque llevaba el candado, llevaba la llave del candado, y era Enrique Ballester. Y me decía, déjame entrar, me estoy al otro. Bueno, es que está bien, ahorita voy. Y bajé y le dije, oye, está Enrique Ballester, déjalo entrar, Tonino. Y entró. Y luego llegó, en paz descanse, Emilio Lancelotti, maestro de la facultad, y otro maestro. Me dijeron, Tonino, salte, los van a apachurrar, es que no puedo, ya he dado el golpe. Y después empezó Cleta. Y recibimos una llamada de algunos conocidos compañeros que estaban participando en el montaje del Fantoche Lusitano, dirigido por Carlos Jiménez, y al cual les habían prometido un teatro para presentar su examen final. Entonces tuvieron problemas con las autoridades y les negaron el lugar, el local o el teatro en que iban a presentar. Entonces nos informaron que iban a hacer la toma del Foro Isabelino y que si los acompañábamos. Entonces dijimos, claro, solidaridad, y estuvimos ahí desde la toma del Foro Isabelino. Hubo la salida de los administrativos, se cerraron las puertas y se empezó una especie de organización para la presentación en principio de la obra del Fantoche de Peter Weiss, el Fantoche Lusitano. Un montaje muy interesante, muy completo, muy profesional, y se abrieron las puertas para dar funciones. La solidaridad de los universitarios fue increíble. Había colas de cuadras para estar asistiendo a las presentaciones. Hubo necesidad de dobletear función. Se tenía programada una función y habiendo tanta gente, se le proponía a las personas que si se querían esperar, se iba a dar otra función, que si querían regresar, se dio una especie de contraseña para poder entrar o algo así. Y era por cooperación. Y en eso empezaron a llegar compañeros solidarios de diferentes actividades culturales, pintores, músicos, bailarines, actores, incluso que estaban trabajando en diferentes medios, y empezaron a solidarizarse con el trabajo, con la pura presencia en principio. Después empezaron las reuniones, y como al mes y medio, en una de las reuniones de organización, se propuso por parte de Mariano Leiva, el director de Mascarones, el nombre de Cleta, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística. Pues claro que fue aceptado por todos, fue una gran propuesta. De ahí empezó la organización. Uno de los últimos párrafos que marca esta publicación número 3, que se llama ¿Qué es Cleta?, dice lo siguiente: una orientación fundamental. Consideramos que nuestro trabajo debe ir enfocado fundamentalmente al movimiento obrero, que en estos momentos puede y debe dar una respuesta clasista a la política de la burguesía y su gobierno como clase capaz de trastocar la economía
y por ende el sistema capitalista. Sigue un párrafo sobre la lucha que se afirma es internacional, más adelante política cultural de la izquierda, y esto lo cumplía fundamentalmente Enrique Cisneros, con su cabellera ensortijada, muy espectacular, y el maquillaje que lo caracterizó toda la vida, y que algunos criticábamos porque no podía ser que actuara con la misma apariencia frente a comunidades indígenas que en una huelga, que en el movimiento estudiantil. Sin embargo, él probó que esto era necesario, porque su personaje bastaba con que llegara, por ejemplo, a la explanada frente a la Escuela de Arquitectura de la UNAM, empezara allí a mostrarse, para que se hiciera un gran círculo, y él, en la mejor tradición de los merolicos vendiendo su mercancía, echaba a andar toda una reflexión que de manera festiva y amena iba concretando las demandas del movimiento en el que estaba en ese momento insertado, y iba entonces cumpliendo con la agitación y propaganda para formar comunidad. Y entonces se pidió que las personas que participaran en la organización tuvieran trabajo artístico, trabajo en el escenario, ya fuera de cualquier disciplina. Fue ahí cuando empezó Enrique Cisneros a trabajar la posibilidad de ser actor, porque él se dedicaba, me parece que la construcción de muebles o algo así, y empezaron a formar entre varios compañeros sugerencias para lo que fue la creación del personaje del llanero Solitito. Y en esta línea de lo que nos cuentas, pues de que no había espacios para ti, ¿qué significó este movimiento justo de teatreros y de trabajadores y trabajadoras del arte? Maravilloso, porque era precisamente lo que yo hacía, lo que yo buscaba. Y me di cuenta que ellos eran también artistas de la calle, ¿no? Se llamaban ellos. Y como por ejemplo Enrique Cisneros, que era como merolico, ¿no? Hacían el rollo de merolicos, que aventaban papeles así alrededor y hacían ya un escenario increíble. Y bueno, ahí conocí a Enrique Ballester, que excelente, ¿no? En su obra teatral, a muchos, ¿no? A los Mascarones, ¿cómo se llama? Bueno, cantidad de compas, ¿no? A los Opilotes, etcétera. Ellos tenían conflictos, pero yo no me metía en ese rollo. Pero para mí fue muy importante, muy importante, porque era un arte que se ligaba a los barrios en un momento en el que el arte está acá arriba, ¿no? Son amigos del presidente, ¿no? La mafia, artistas algunos excelentes, pero están en otro rollo. Pero nunca piensan que van directamente. Si van de una manera así como un poco folclórica, pero no es parte de su lucha. Entonces, pues repito, ¿no? Para mí fue muy importante, porque me encontré con compañeros con los cuales yo coincidía, ¿no? Y la visión de la importancia del arte en la lucha, que los partidos y las organizaciones no lo consideran. Consideraban al artista, que no te llamaban artista, como un payasito, como alguien que va a llamar gente, pero ellos echan un rollo y te hacen a un lado. Entonces, ellos tenían algo que después, pues yo con Paco Barrios, con una serie de gentes, decidimos, nosotros vamos a ser nuestros propios promotores y nosotros vamos a ir a los lugares
sin que nos llame tal organización y tal. Entonces decidimos nunca cantar para una bandera partidaria de tal y tal, sino cantar a las organizaciones directas. Y eso es lo que tenemos Cletos. Eran tiempos muy difíciles. Había muchos muertos. O sea, ustedes no conocen lo que vivimos nosotros, tal y como lo vivimos, por lo que lo vivimos, o sea, por lo que hacíamos. O sea, nosotros éramos perseguidos. Y ser perseguidos tenía una connotación muy, independientemente de todo lo del teatro. Pero el tipo de teatro que se llama pegaba directamente en la crítica política más aguda. Entonces eso era muy temido y muy perseguido por lo mismo. Además, los cuestionamientos acerca de los derechos humanos, hacen cuenta que no existieran en aquella época. Muchos de nuestros amigos murieron, fueron torturados. Nosotros, algunos también, fuimos golpeados y perseguidos en general, ¿no? Acompañamos paros laborales, acompañamos a colonos, a mineros, acompañamos a campesinos, a pescadores, acompañamos a prostitutas, amas de casa, sirvientas. No solamente los distrajimos, sino también les dimos ánimo en su lucha. Es lo que nos enseñaron nuestros maestros. Ahora, teatro con calidad, de reírnos. Sopilote hizo giras hasta Centroamérica, Estados Unidos. Nosotros nos fuimos hasta el fin del continente y conocimos todo el continente de muchas maneras. Creo que Cleta significaba un punto de reunión de artistas, ¿verdad? O de gente que llegaba y veía en un foro a José de Molina, a León Chávez, a Judy Reyes. Y entonces sí nos convertimos en una corriente de estudio, de discurso, que se fue manifestando en las transformaciones del Cleta a la OPC Cleta, ¿no? Se politizó enormemente todo. Se reubicó el lugar de los liderazgos, ¿no? Pero lo que se hizo también de alguna manera es ver que estábamos en una organización intentando tener una estructura más transversal, intentando ejercitar una vida democrática. Ya en la Escuela de Cultura Popular estuve en la coordinación pedagógica, la cual se encargaba de pensar las jornadas, los talleres, los tipos de formaciones político-ideológicas, teóricas que había que hacer. Hicimos una especie de decisión colectiva ahí con Octavio, con Javier, con Lavío, también como de decidir cómo encontrar nuestras vidas personales, nuestras carreras académicas o teóricas políticas con el proceso de la educación popular o de la Escuelita de Cultura Popular. Todo el proceso de vivir el nacimiento de una educación, de una escuela de cultura popular nos permitió, o más bien además unido con la juventud que en ese momento teníamos y el deseo de aprender, una formación impresionante sobre filosofía de la liberación, filosofía latinoamericana, pedagogía de la liberación, educación popular, una gran cantidad de elementos teóricos, políticos, ideológicos que me fue decantando después hacia algo más formal y académico, pero que en ese momento, y que yo considero fue mi principal momento de formación política, ¿no? O sea, uno de los pilares de mi formación política fue ese proceso de edificación colectiva de la Escuela de Cultura Popular, aprendiendo y de una manera colectiva, de una manera grupal, pensándonos la educación popular desde el hacer, ¿no? Desde el estar haciendo talleres, los primeros talleres incluso hasta
y de esos protofeminismos que en ese momento no teníamos tan a la mano, ¿no? Estar al lado de un proceso de edificación de educación popular fue increíble, o sea, fue mi verdadera formación. Nunca encontré en el espacio académico una formación como la que tuvimos en el proceso de Cleta. Yo nunca pensé que iba a formar Cleta. Pero así fue. En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar, se preparan nuevas palabras, ya se escucha un nuevo cantar. Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador, es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar, se preparan nuevas palabras, ya se escucha un nuevo cantar. Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador, es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. Eres tú, somos todos a la vez, el gran sol de un país que no logra amanecer. Así tú y si yo, y si todos a la vez, sin temor damos fin al que oprime y su poder. Se sabrá, compañeros, se sabrá que en tu voz y en mi voz la mañana comenzó. En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar, se preparan nuevas palabras, ya se escucha un nuevo